Muy buenos días. Hoy es 5 de noviembre de 2020 y están en sintonía de Informe RCR. Vamos ya a arrancar nuestro resumen informativo en Estados Unidos, donde el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se acercaba a la presidencia de ese país en la madrugada de este jueves, tras ganar importantes estados claves frente a Donald Trump, pero el mandatario republicano denunció fraude y lanzó varios procesos judiciales sobre el recuento de votos. Biden acumula 264 votos electorales, 6 menos de los necesarios para ganar, que son 270, y Trump 214, después de que los demócratas lograran dos importantes avances en la jornada, Michigan y Wisconsin. Entre tanto, en Arizona, desde donde se han multiplicado las manifestaciones de votantes por Trump contra los centros de conteo porque no reconocen el proceso electoral y menos las estimaciones difundidas por los medios de comunicación. Los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Shame on Fox, gritaron los militantes pro-Trump en un centro de conteo de votos cerca de Phoenix, Arizona, impidiendo que los funcionarios puedan seguir contando. Según la prensa presente, algunos llevaban armas. Los manifestantes, alrededor de 50 en total, expresaron su descontento hacia el canal de televisión de tradición trumpista por haber sido uno de los primeros en anunciar la victoria de Joe Biden en el estado de Arizona, y mientras otros medios oficiales optaron por no comunicar antes de los resultados oficiales. En ese estado clave, la situación sigue incierta. En la noche del martes al miércoles, con 84% de los votos escrutados, Joe Biden tendría 50,7% contra 47,9% para Donald Trump. La diferencia entre ambos candidatos se reduce, aunque sea de poco. Todo aparece como posible y los republicanos de Arizona no están dispuestos a entregar el estado al enemigo tan fácilmente. Y en relación a estos comicios presidenciales en Estados Unidos, Carmen Beatriz Fernández, consultora política de Data Estrategia, aseguró que en ese país hay en este momento una enorme tensión en el sistema político. Ya no hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque ya lo que falta, ayer pasaron muchas cosas en esta elección tan particular y tan noticiosa, pero una de las cosas más llamativas que pasó a última hora fue que finalmente Fox, que es la cadena que ha estado apoyando, uno de los pocos medios de comunicación social, una de las pocas plataformas que ha endosado claramente al presidente Trump, le concedió a Biden los 264 votos electorales. Es decir, Biden está a solamente 6 votos del triunfo, y esos 6 votos están representados por el estado de Nevada, que todo el mundo se lo concede a Biden, aunque no sea oficial todavía. Entonces, es decir, Biden estaría ya en esos 270 votos de colegios electorales, con lo cual Biden sería el presidente. Pero efectivamente ayer el presidente Trump, a través de unos twitters muy intensos y muy virulentos, cantó fraude adelantado, ¿no? Cantó fraude y además no solamente vociferó las posibilidades de fraude, sino que está entablando batallas legales para impedir que se sigan contando los votos de los estados que restan. Entre los estados que restan están Pensilvania, está Georgia, que eventualmente podrían ser también estados de Biden. A las 7:10 de la mañana, Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra en España, aclaró que esta situación podría traer más problemas en esa nación norteamericana. Las elecciones de hace 4 años, cuando ganó Trump, el nivel de participación fue del 55%. En las elecciones 2012 fue del 55% también. O sea, normalmente las elecciones en los últimos 50 años se han venido manteniendo alrededor del 55%. Y la de este martes fue 67%, lo cual es en buena medida
un indicador potentísimo de lo importante que ha sido vista esta elección para los norteamericanos, en buena medida también por efecto de la crispación y de la polarización, y también de las facilidades que en esta ocasión hubo y de lo que se intensificó el voto por correo por efecto de la pandemia, ¿no? Entre tanto, en nuestro país, los resultados de estos comicios presidenciales en Estados Unidos mantienen en vilo a los venezolanos. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. Aunque no se ha confirmado un ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el pueblo venezolano sigue expectante por saber si Donald Trump será reelegido o por el contrario Joe Biden será su sucesor. El presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que gane quien gane, considera que se mantendrá el apoyo de Estados Unidos en la búsqueda de una salida a la crisis política que persiste en Venezuela. Es claro que se va a mantener en el tiempo la actitud o al menos el diagnóstico que tiene el Estado de los Estados Unidos y el gobierno y todos los partidos de los Estados Unidos frente a lo que sucede en Venezuela. Es claro que se va a mantener, independientemente de quién gane esas elecciones, se va a mantener el rechazo a la violación masiva de derechos humanos que se está dando en Venezuela. En esa misma dirección, el integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento del país, Williams Dávila, destacó el carácter democrático del sistema de votación en la nación norteamericana. La movilización es fuerte, todo el mundo trata de convencer en las regiones donde hay colegios electorales más numerosos, y eso es un ejemplo de la democracia que no tenemos aquí en Venezuela, porque aquí lo que existe es una tiranía. Ahora debo decirte, en lo particular yo soy de lo que creo que gana el presidente Trump. No tengo nada en contra de Joe Biden, ni mucho menos de los demócratas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, expresó recientemente que no tiene preferencia sobre quién debe ser el presidente de Estados Unidos, aunque calificó el sistema de votación del país como retrógrado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En otras informaciones tenemos que Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y coordinadora del comité organizador de la consulta popular que lleva adelante la Asamblea Nacional, afirmó que esta actividad organizada por la oposición tiene un riesgo que hay que asumir. Aquí en Venezuela todo ejercicio de un derecho representa un riesgo. Eso es una realidad. Indudablemente eso hay que tenerlo en cuenta, pero el riesgo mayor que nosotros tenemos es el de no hacer nada y continuar empeorando la situación en que nos encontramos. No quiere decir esto que no hayamos hecho antes. Hemos utilizado todos los mecanismos constitucionales a nuestro alcance y por eso hoy estamos utilizando que es el último que nos queda en la Constitución Nacional. Para prevenir esos riesgos que yo supongo que estarán tomando en cuenta el de una reacción de represión por parte del régimen, por ejemplo, o una posibilidad de elaboración de alguna cosa parecida a la lista Tascón que hubo en su momento por los votantes, se han tomado medidas. Por ejemplo, en relación a la primera, los puntos de votación van a ser muchos para que sea más difícil la persecución, digámoslo así, si es que el gobierno o quienes detentan inconstitucionalmente el gobierno optaran por esa solución. Personalmente creo que este régimen que detenta el gobierno de manera inconstitucionalmente tendría que pagar un alto costo político por hacer una obstaculización del ejercicio de un derecho democrático, pacífico y constitucional, como es el que está planteado con esta consulta. En este sentido, a las 7:20 de la mañana, Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, enfatizó que esta consulta popular es un proceso pacífico y democrático. De una consulta que está establecida en el artículo 70 de la Constitución y es, creo, una oportunidad en que el régimen va a estar en jaque y también lo va a estar en caso de que el régimen no acate o no permita la realización del procedimiento la comunidad internacional. ¿Por qué lo digo? Porque se trata de si se es o no es demócrata, si se acata o no se acatan las disposiciones constitucionales. Y esto es así porque tenemos un régimen, porque para quienes me están oyendo, que a lo mejor crean que estoy pecando de ilusa, lo que quiero decir es que este es un régimen que tiene y se presenta como una careta democrática, que vive de elecciones y convocando a las mismas. Ahora mismo
tiene convocado un fraude parlamentario cantado y lo pregona y lo vende como que si fuera un procedimiento legítimo. Siendo esto así, al impedir la celebración de esta consulta, pues estaría de una vez por todas quitándose esa careta, no ante nosotros que lo sabemos de sobra los venezolanos, sino que le quitaría, vamos a decirlo de una vez también, la excusa a la comunidad internacional para no intervenir con el auxilio humanitario en Venezuela. La diputada Mariela Magallanes, dirigente de la Causa R, quien se encuentra actualmente en el exilio en Italia, destacó la importancia del encuentro virtual que sostuvo este miércoles el presidente interino Juan Guaidó con el Senado de ese país europeo. Estaban todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Senado y políticas del país, desde Movimiento Cinque Stelle, Italia Viva, Partido Demócrata, Fratelli d'Italia, Fuerza Italia y la Lega Salvini. Todos senadores y diputados que forman parte de este grupo de amigos parlamentarios por Venezuela, que son aliados de nuestra causa y que reconocieron ayer en esta actividad el error político e histórico de no haber reconocido a Juan Guaidó como presidente, lo que forma parte de alargar la agonía de la causa por la libertad de Venezuela, visto que al no ser la Unión Europea con todos sus países por unanimidad, siendo Italia y Chipre los únicos dos países que no reconocen al gobierno interino, simplemente es también entonces ponerse de nuestro lado, sabiendo la situación que estamos viviendo y entendiendo que hay que pensar ahora en aras al futuro. Y precisamente por eso hay un acuerdo unitario y de allí salió que se va a aprobar una resolución que sea bicameral para el rechazo de las elecciones del 6 de diciembre. La diputada Mariela Magallanes destacó igualmente que este escenario también sirvió para que los senadores italianos conocieran la realidad que se está viviendo en Venezuela. Con la situación que están pasando con nuestros venezolanos y los venezolanos allá y aquí, sino también por la condición y la situación de los 3 ciudadanos presos políticos que están en situaciones donde se les viola su inmunidad parlamentaria y donde van a seguir exigiendo presión al gobierno para que le logren sus resultados. Muchos temas que son del orden del día, pero el objetivo es mantener viva la voz de Venezuela para poder lograr que Italia se pronuncie y al rechazar el fraude electoral, eso forma parte también de una conquista de este trabajo, de lo que estamos haciendo en el exterior para poder seguir sumando aliados. Y en más del panorama informativo nacional, tenemos que Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, destacó la relevancia de la marcha que realizaron este miércoles los empleados hasta la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas para exigir mejores salarios. Estando con nuestras propias banderas y con nuestra propia política, como trabajadores venezolanos que somos, y fuimos recibidos. Así como nosotros actuamos con decencia, demostramos que la lucha pacífica sí da su fruto. Bueno, logramos llegar, fuimos recibidos por funcionarios de la vicepresidencia, funcionarios del Ministerio del Trabajo, y entregamos la documentación donde exigimos precisamente el salario. El CEPATIC, que también lo pulverizaron, a veces no lo nombramos. El ticket de alimentación de los trabajadores, que es un patrimonio familiar, fue pulverizado por las malas políticas económicas de la patronal gobierno. Y además de eso, el problema que tenemos con el amedrentamiento, porque de eso también vamos a hacer una campaña de los funcionarios medios, los funcionarios que atropellan. Tenemos un caso en el clínico universitario de un tal capitán Mendoza, que anda atropellando permanentemente a los trabajadores en nombre de la revolución, porque en nombre de la revolución persiguen y atropellan a los trabajadores, pero no les pagan lo que los trabajadores merecen por su labor, y sobre todo el trabajador sanitario que demostró lo que es responsable, que ama las instituciones, que ama a el pueblo venezolano, pero ya está bien. 9:19. La Unión Europea destinó cerca de 31 millones de euros para apoyar la lucha contra la COVID-19 en Venezuela, donde hasta ahora se registran 810 muertes por esta pandemia.
Este dinero, se explicó la delegación europea, ha sido destinado principalmente en los sectores de salud, agua y saneamiento y seguridad alimentaria a través de proyectos que se ejecutan en alianza con Naciones Unidas, la Cruz Roja y organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales. 9:19. Mediante la red social Twitter, usuarios denunciaron este jueves que el transporte público brilla por su ausencia en San Carlos, la capital del estado Cojedes, por lo que las personas no tienen cómo llegar a sus destinos a pesar de que es semana de flexibilización. De acuerdo con un tuit del periodista Alexander Olvera, las personas pasan largas horas en las paradas de autobuses a la espera de poder trasladarse a sus destinos. Son las 9:20 de la mañana, nosotros vamos a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:22. En materia internacional, tenemos que el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, dimitió este jueves tras confirmarse las acusaciones de crímenes de guerra en su contra en un tribunal internacional por su etapa como líder, la guerrilla albano-kosovar, que luchó contra las fuerzas serbias a finales de la década de los 90. Thaçi anunció en rueda de prensa en Pristina que viajará a La Haya, sede del Tribunal Especial para Kosovo, para entregarse de forma voluntaria y defender ante esa corte su inocencia. En otras informaciones tenemos que el gobierno de España, Pedro Sánchez, instó a los ciudadanos a tomar las medidas sanitarias necesarias para practicar una disciplina colectiva ante el incremento de contagios por COVID-19. Sánchez fijó como meta rebajar la incidencia a 25 contagios por cada 100.000 habitantes en los próximos 6 meses, mientras se espera la vacuna contra esta pandemia. En más del panorama internacional, la tormenta ETA se degradó en una depresión tropical este miércoles al cruzar la frontera entre Nicaragua y Honduras y se mantendrá como tal durante su paso por este último país hasta alcanzar nuevamente las aguas del Caribe rumbo a Cuba, otra vez fortalecida. La Voz de América con el reporte. Después de perder fuerza sobre América Central, se pronostica que la tormenta ETA regresará al mar y recuperará impulso como tormenta tropical, trazando un rumbo hacia Cuba y hacia el sur de la Florida este fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. ETA azotó Nicaragua y Honduras con lluvias torrenciales el miércoles, después de provocar grandes inundaciones y deslizamientos de tierra en Centroamérica, que supuestamente causaron la muerte de al menos 3 personas y dejaron varados a decenas de pescadores
pescadores en el Atlántico. ETA, una de las tormentas más poderosas que ha azotado América Central en años, azotó Nicaragua como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson antes de debilitarse a tormenta tropical. A su paso, la tormenta dejó gran cantidad de viviendas, carreteras e infraestructura dañadas y miles de evacuados. En El Progreso, en el norte de Honduras, una prisión se inundó y los 604 reclusos de la instalación tuvieron que ser trasladados a gimnasios locales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que la tormenta se debilitó el miércoles, pero continuó produciendo inundaciones repentinas amenazantes en partes de América Central. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. 9:24. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Espero que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso tiene